Vamos a dar inicio formalmente a este nuevo ciclo de charlas Voces de la Democracia organizado por Faro de la Universidad del Desarrollo. Para quienes no conocen Faro, Faro es un centro de humanidades y ciencias sociales que fue creado el año 2022 con el propósito de influir tanto a nivel de nuestra universidad. Tenemos cursos de pregrado, cursos de extensión, diplomados y también el magíster en filosofía, política y economía que está en su segunda edición, pero también para influir en la sociedad. ¿Y en base a qué principios? En base a los principios que sustentan una sociedad libre y el fortalecimiento de la democracia. Y en particular, el ciclo Voces de la Democracia lo que tiene por objeto es discutir respecto a la democracia, pero en un nivel más global. Ver la situación de la región. Muchas veces nosotros nos preocupamos de qué es lo que está ocurriendo en Chile, vemos la crisis política que tenemos en Chile, la fragmentación, pero no muchas veces nos enfocamos en los problemas que tienen nuestros vecinos y es por eso que Faro quiere participar en estos debates y influir y contribuir al debate informado de las ideas en ese sentido. Así que en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que lo va a presentar a continuación Miguel Ángel Fernández, que es subdirector académico de Faro. Y sin más preámbulos le dejo la palabra a Miguel para que pueda presentar a Alejandro y nos exponga hoy día la muy valiosa y agradecida presentación que tenemos preparada para él. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tengo el gusto de presentar a alguien que viene desde el otro lado de la cordillera. Probablemente lo más importante que decir de él es que hincha de Boca. ¿Ah? Pero... El problema es que es Bon Giovanni. Efectivamente. ¿No es cierto? Un abogado, magíster en Derecho y Ciencia y Economía, magíster en Ciencia Política, directo desde Santa Fe. Se declara como liberal clásico en sus redes sociales y hoy por hoy, desde el año 2023, es diputado de la República Trasandina, nuestros vecinos de Argentina. No voy a dar mucho más espacio para esto porque lo más importante hoy día es lo que nos va a decir el diputado. Alejandro, bienvenido a Chile, bienvenido a la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar junto con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Che, qué vergüenza hablar enfrente de la ruleta. Bueno, muchas gracias por la invitación para esto. Me honra mucho la invitación. Pretendo dar un pantallazo de qué es lo que está pasando en Argentina, que por varios motivos está llamando la atención. Es la primera vez que llamamos la atención por algo que no es malo. Sacando lo futbolístico, hacía mucho que Argentina no llamaba la atención por algo que al menos es auspicioso. Después, igual, ustedes me dirán si lo ven así o no, y me interesa mucho que me hagan preguntas y cuestionamientos al respecto. Quiero explicar lo que está pasando hoy en Argentina, pero primero para eso, y perdonen, voy a tener que hacer una muy breve repaso histórico del 2001 al 2024, porque es difícil entender a Milei sin algunos factores. Uno de ellos es el 2001. El 2001 para Argentina, muchas veces en los últimos años algunos decían, che, pero ¿por qué Argentina no explota? ¿Por qué Argentina no revienta? ¿Por qué Argentina no estalla? Bueno, porque Argentina estalló en el 2001. En el 2001 tuvo una crisis económica y social muy fuerte, que tuvo un saldo de casi 4 decenas de muertos, y que dejó en el imaginario argentino a ninguno le conviene que la sangre llegue al río, y generó ciertos anticuerpos para que incluso en situaciones muy dramáticas económicamente, como lo que hemos vivido en los últimos años, la cosa no estalle. Los grupos de presión o los grupos de interés, paradójicamente, sirvieron como amortiguadores para que la cosa no llegue a estallidos recientes, como el que vivieron ustedes, digamos. Nosotros lo pasamos en 2001. En 2001 colapsó el sistema político, colapsó el sistema económico, 5 presidentes en una semana, nadie tenía legitimidad social, nadie tenía legitimidad política. Vamos a un fuerte ajuste que hace el expresidente Dualde y a una elección en 2023 que fue el huevo que eclosionó el kirchnerismo, la elección que da por ganadora a Néstor Kirchner con una legitimidad completamente humilde, modesta, de 22% de los votos. ¿Me puedo sacar el saco, organizadores? Tengo un poco, no hay problema. Perdón la informalidad, pero sufro calor, yo siempre tengo calor. En una elección en la que las opciones
llamémoslas liberales y republicanas, decidieron ir separadas cuando se hubieran ido unidas, nos hubiéramos quedado con la presidencia. Me refiero puntualmente a Ricardo López Murphy, que todos ustedes lo conocen. La Ruleta lo conoce mucho. Y Elisa Carrió, que fundó un partido que se llama Coalición Cívica, una visión más republicana, pero que terminamos quedándonos muy cerca de ganar la presidencia. Yo siempre digo lo mismo. Si Ricardo López Murphy, economista, liberal, republicano, hubiese sido presidente en 2003 y le agarra el superciclo de commodities de $600 la tonelada de soja, en Argentina ahora habría autos voladores, hubiésemos inventado, sí, ya tendríamos 3 mundiales más, sería una cosa fantástica. No fueron juntos, terminó ganando un ignoto gobernador del sur de Argentina, de Santa Cruz, llamado Néstor Kirchner, que inauguró el proceso político más importante, hegemónico y, en mi opinión, nocivo del siglo XXI, que fue el kirchnerismo, que tuvo 4 mandatos no consecutivos. Néstor Kirchner, 2003 a 2007. En 2007 gana Cristina con el 45% de los votos. El segundo candidato más votado fue Elisa Carrió, con algo más del 34% de los votos. Fíjense la diferencia. Todavía no existía Juntos por el Cambio, por eso quiero señalar esto. 2011, luego de la muerte de Néstor Kirchner, imposible ganarle una viuda, decían los consultores políticos, y así fue. Cristina Kirchner saca el 54% de los votos, 54% de los votos, el segundo saca el 17%. Imagínense la desolación. Y el segundo además era un socialismo democrático, pero era un socialismo. Imagínense para un liberal lo que era la desolación en el 2011. No existía Juntos por el Cambio. Y ahí nace Juntos por el Cambio. ¿Qué es Juntos por el Cambio? Bueno, una coalición de personas que no pensaban lo mismo en materia económica, probablemente era donde había más spread de opiniones, pero eran todos republicanos y democráticos. Y veían el devenir autoritario del kirchnerismo y decían, esto hay que ponerle freno. La única forma de ponerle freno es si nos ponemos todos de acuerdo, hacemos un mínimo común denominador de lo que queremos para Argentina y armamos una coalición electoral. Se forma Juntos por el Cambio. En 2015, Mauricio Macri termina ganándole la presidencia a Daniel Scioli por 160.000 votos, o sea, 2 estadios monumentales. Nada más, o sea, pega el palo y sale. Tuvimos mucha suerte. Y lo que había sido una coalición exitosa en lo electoral, termina siendo una coalición bastante deficitaria como coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque porque una vez en el gobierno, uno quería ir para Mar del Plata, otro quería ir para Córdoba, era muy difícil ponerse de acuerdo. Había un ala más económicamente más ortodoxa, una ala bastante heterodoxa, que termina siendo la que logra supremacía en el gobierno en materia económica. Y Juntos por el Cambio, con el presidente Macri, hace un gobierno discreto. Yo creo que puso muchos temas en la mesa que no estaban, encaró muchas reformas que eran correctas, que era propicio encararlas, pero la verdad que se queda a mitad de camino. Por falta de audacia, quizá, porque la sociedad tampoco demandaba lo que, o permitía lo que sí le está permitiendo el presidente Milei. Por falta de convencimiento también, porque adentro, intestinamente, tenías muchos referentes políticos que no creían en el mercado con el mismo ahínco que creían otros. La cuestión es que Macri permite, si se quiere, que vuelva un kirchnerismo mejorador. Porque también le podemos decir, bueno, gracias a que Juntos por el Cambio gobernó, el kirchnerismo tuvo que disfrazarse de otra cosa para volver al gobierno. Y una cuestión no menor en Argentina. No menor, digo. En los papeles es poca cosa, pero para la historia de Argentina no es menor. Terminó el gobierno, y fíjense con lo poquito y lo modesto que es el resultado. Digo, logró terminar el gobierno, parecía que no iba a pasar. En Argentina, un gobierno no peronista no terminaba el gobierno, no cumplía su mandato constitucional desde 1929. Entonces, quizá ese miedo recurrente de no terminar, de irte antes del helicóptero, en Argentina se usa la metáfora del helicóptero como te vas a ir antes, porque de la Rúa, el presidente de la Rúa en la crisis de 2001, no sé si alguno vio esa imagen tristísima del helicóptero que se va desde Casa Rosada, ¿no? Y a Macri le hacían helicópteros de cartón y lo ponían todo el tiempo
Le andaban con el helicóptero de cartón dando vueltas por la Casa Rosada. Entonces quizá ese freno de mano de decir, bueno, lo que no nos puede pasar es que nos vayamos antes, lo que no nos puede pasar es que la gente organizada espontáneamente nos termine echando del gobierno, ofició como freno de mano a algunas políticas públicas. Pero bueno, Macri termina el mandato, compite por renovar otro mandato constitucional con Alberto Fernández, que era como un kirchnerista vegetariano, era bien visto por el Círculo Rojo no sé cómo es, el establishment, digamos, político, empresarial, periodístico en Argentina. Cristina, la verdad que hace una jugada, hace un gambito de dama, hay una cosa medio extraña de correrse a la vicepresidencia, pero ser la presidenta de facto. Para las cosas buenas, para las cosas malas era Alberto. Pero es una jugada que la verdad que dio resultado, sorprendió bastante, dio resultado. Y terminó ganando Alberto Fernández, que fue casi, hoy te lo dicen incluso desde el peronismo hasta la izquierda, hasta la derecha, hasta el centro, uno de los peores presidentes que tuvo la democracia argentina. Hay un consenso, en Argentina no hay consenso, bueno, sobre que Alberto Fernández fue uno de los peores, salvo Alberto Fernández, te lo dicen prácticamente todos los argentinos. Y fue un gobierno muy malo, al que además le tocó la pandemia. Entonces, explosión de 2001, explotan los partidos políticos, hegemonía del kirchnerismo, nace una esperanza, como en la Guerra de las Galaxias, creo que decía, había una que llamaba Nace una esperanza. Juntos por el Cambio, defraudamos, lo digo con cierto sentido de pertenencia, en parte defraudamos. Nace otra esperanza, que es, bueno, va a venir un kirchnerismo vegetariano, un kirchnerismo civilizatorio, que incluso decían, va a lograr domesticar a Cristina, o algunos decían que le iba a meter presa. Algunos decían que Alberto Fernández iba a meter presa, no periodistas importantes en Argentina. Otra gran desilusión, y la pandemia, que a todos nos volvió un poco más locos de lo que ya estábamos, digamos, admitámoslo. El encierro nos puso a todos muy nerviosos. En Argentina pasamos de la ilusión al desencanto tremendo. Alberto Fernández era uno de los presidentes con imagen positiva más alta en América Latina, junto a Martín Vizcarra de Perú. 80% de imagen positiva al inicio de la pandemia. Al final no podía ni salir a tomar un café afuera. Y el encierro y el robo de vacunas, que es algo que sucedió en Argentina, espero que aquí no haya sucedido, y el escándalo de las restricciones sin control, llevaron a emerger voces de outsider. Javier Milei en ese momento no era un desconocido ni mucho menos, era un influencer económico muy importante, que tenía mucho éxito en la televisión, mucho éxito, pero que nadie lo veía, ni siquiera auguraba que se pueda dedicar a la política. Y él mismo se lo preguntaban y decía, no, esto es para ladrones, esto no me interesa, jamás haré política. ¿No? Y finalmente se candidatea primero como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2021. Logra un escaño de diputado, hace 2 años de diputado sin presentar proyectos, digamos, sin ningún tipo de trabajo en lo legislativo. No le interesa eso, le interesa seguir haciendo lo que venía haciendo, que era batalla cultural, digamos, ir a los medios, enardecer con su discurso, y finalmente se postula como candidato a presidente. Al principio muchos lo veían con cierta sorna, lo subestimaban, yo no era de ellos. Yo creía que tenía una oportunidad, no tan grande, pero creía que tenía una oportunidad. Y aprovecha un desgaste de la política, que ya venía del 2001, que explotó, que estaba todo en el aire, que no logró hacer, que el kirchnerismo mantuvo una base firme, pero 30% de los votos y nunca pudo pasar de ahí después de la debacle posterior al 2011. Que Juntos por el Cambio defraudó, que Alberto Fernández, que parecía el peronismo civilizado, también defraudó, y vio una beta, vio una ventana y entró. Y entró sobre todo con los jóvenes, a los que nadie les hablaba. En Argentina la política no le hablaba a los jóvenes, algo que es interesante ver si sucede en otros países o no. Y con la simplicidad y la inteligencia de tener un objetivo, un enemigo y un método. El objetivo era cortar con la inflación la produce el enemigo, que es la casta, que es un concepto
Interesante porque él define qué es la casta o no, entonces es un concepto muy útil políticamente, podemos discutir en términos valorativos eso, pero en términos descriptivos es así. Y un método, que es la motosierra, que, o sea, literalmente en Argentina era un tipo que iba con una motosierra a los actos y prometía cortar con el gasto público, con el gasto político sobre todo. Y acá la curiosidad, que lo votó gente que dependía del gasto político. Eso es muy interesante. Incluso hoy hay gente que banca un ajuste brutal, que después si quieren charlamos sobre cuánto hay de motosierra, cuánto hay de licuadora y cuánto hay de freezer, porque son los tres electrodomésticos que usamos para distinguir qué se corta, qué se licúa vía inflación y qué está frisado ahí esperando moverse. Pero hoy mucha gente que está sufriendo el ajuste lo sigue bancando. Entonces es bien interesante. Milei recibe de Alberto Fernández un déficit de 7 puntos, una caída de la recaudación que era brutal, como 20% respecto del año anterior, 42% de pobres, la reserva del Banco Central creo que eran 11.000 millones de dólares. ¿Cuántos son en Chile? ¿5 veces más? 5 veces más. Bueno, ese es el Banco Central que recibió Milei. Una brecha del 150% entre el oficial y el blue, que hoy se ha cerrado casi por completo. O sea, y un país con una inercia que llevaba a una hiperinflación. Y hoy, la verdad es que en términos económicos, hay muchos que pueden discutir la sustentabilidad del plan de Milei. No me siento autorizado para tanto poder dar alguna opinión, pero lo cierto es que le ha puesto un freno de mano a la emisión, muy fuerte, a costa también de una recesión que estamos sufriendo, que es muy fuerte, y que puede que sea más prolongada de lo que esperamos. Pero, viste, you have only one job. Él llegó con un solo mandato, tengo que terminar con la inflación, y no le importa demasiado el resto. Y algunos están preocupados por eso y otros me dicen, eso es lo que va a hacer que triunfe. Te lo voy a contar como una confidencia. Un expresidente, no voy a decir cuál, me dice el otro día, Milei no es normal y por eso le va a ir bien. Y le digo, ¿cómo es eso? Me dice, Alejandro, ¿vos tenés abuelos? Sí. Bueno, si vos tenés abuelo, viene tu abuelo y te dice, che, la licuación en la jubilación ya no hace que no me pueda comprar la mitad de los remedios, hace que no me pueda comprar un remedio. Y a vos viene tu abuelo y te dice eso, y como funcionario público te tiemblan las rodillas. Y viene tu amigo y te dice, che, yo tengo restaurante y no entra nadie. Y vos todavía no me subiste la luz y me la vas a subir el mes que viene. O sea, me está fundiendo, no me va a alcanzar para mandar a mis hijos al colegio, que encima me lo estás aumentando. Y te dicen eso y te tiemblan las rodillas. A Milei no le importa nada de eso. Es una opinión de alguien, no estoy diciendo que sea así, pero la opinión de este expresidente dice, a Milei no le importa nada de eso. A Milei le importa ver que la inflación, ver el Excel, y no tiembla. Tiene acelerador y freno. Cada tanto puede pisar un poquito el freno. Lo que no tiene es volante. Y me quedé pensando y dije, bueno, eso es lo que va a hacer que triunfe. Otros dicen que eso es lo que va a hacer que le vaya mal. Yo por la duda no me quiero jugar, pero me veo más inclinado a pensar que le va a ir bien que le va a ir mal. Sobre todo por lo que veo buenos índices de popularidad en medio de un ajuste feroz. Porque lo que está viviendo la Argentina hoy es un ajuste feroz. Sueldos congelados, tarifas en aumento, las jubilaciones pulverizadas, los empleados del sector público hechos pelota. Bueno, lo que decía, motosierra, licuadora y freezer. Motosierra cortó los fondos discrecionales a las provincias. Las provincias no están recibiendo un peso en un país federal como es Argentina. Motosierra, el empleo público, gracias a la ley que aprobamos esta semana, le va a dar mucho margen para poner empleo público a disponibilidad. Después, si quieren, hacemos un zoom en la ley base que se aprobó esta semana y para mí es un muy buen paso en sentido correcto. Motosierra es la obra pública. La obra pública en Argentina es cero. Con todo el efecto en la actividad económica que representa la obra pública. Cero es hoy. Licuadora, jubilados y empleados públicos. Todos. No hay presupuesto en Argentina. Seguimos con el presupuesto del año pasado. Así que estamos dejando que la inflación licúe. Y después freezer, que es sobre todo tarifas, que algunas se dejaron correr pero siguen estando
frisadas y en algún momento se van a soltar. Y los argentinos vamos a pagar el gas y la luz lo que sale, o más cerca de lo que sale. Con esos 3 electrodomésticos está haciendo un freno brutal a la actividad económica, pero uno ve la inflación y se está desplomando. Y lo extraño, de nuevo, es que la imagen del presidente no se desploma. No se desploma como se está desplomando la actividad económica, como se está desplomando el bolsillo de las familias argentinas. Una explicación es porque Milei hoy camina solo el ring. Es un boxeador que camina solo, no hay nadie enfrente. No hay un político enfrente legitimado. Pero ni de mi partido, que es el PRO, ni del radicalismo, no hay ninguno que tenga estatura y legitimidad para ponerse al frente del presidente. Cuando el gobierno sufre algún problema, es porque de caminar el ring solo cada tanto se pega una piña en la cara porque se aburre. Entonces se manda alguna macana como lo de las universidades, que fue una marcha muy multitudinaria en Argentina, a raíz de un discurso que nunca fue, pero que tampoco fue desmentido, de que Milei iba a llevar a cero el presupuesto universitario y que no iba a haber más universidad pública en Argentina, que es un big deal en Argentina, la universidad pública. Entonces, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Milei. Y si fuesen a fin de año, probablemente él también las ganaría Milei, porque cuesta mucho establecer un candidato, por más que hoy esos tiempos se han acortado. Y ni siquiera hay outsiders legitimados. O sea, no sé, Lali, la chica que canta, digo, eso tiene enfrente hoy Milei. Que igual, ojo, ¿no? Porque después que surge un influencer que termina siendo presidente, quizá el próximo sea una cantante de trap o de algo así. Entonces, ¿qué es Milei? Por supuesto es un outsider, y en un mundo donde los outsiders suelen venir de izquierda, o de extrema derecha, como uno puede ver en algunos países de Europa, yo la verdad que estoy bastante contento con el outsider que nos tocó. Estoy bastante contento, porque entiende de economía de mercado, quiere llevarla adelante. Ningún gobierno es puramente liberal. Si vos le vas con el liberalómetro, ningún gobierno es imposible, pero en términos económicos tiene el corazón perfectamente alineado en lo que uno quiere, que es economía de mercado. Y después la verdad que en todo lo que tiene que ver con paladar republicano, es cierto que no tiene un compromiso enorme con las formas republicanas, es verdad. También es cierto que en Argentina hay anticuerpos para eso. Hay anticuerpos para eso. Entonces no me preocupa. Y tampoco ha planteado leyes o iniciativas que busquen erosionar la libertad de prensa, la división de poderes. Sí es cierto que hay un aroma, hay respeto por las formas, eso es verdad. También es cierto que los economistas, acá debe haber muchos economistas, los economistas son un poco más de solo la cuestión económica y no prestarle tanta atención a las formas. Pero nos ha tocado un outsider que, voy a ser extremo, que tolera las formas republicanas y al mismo tiempo que desea que Argentina tenga algo parecido a una economía de mercado, una economía con impuestos razonables, abierta al mundo. Así que yo estoy relativamente contento, relativamente contento. La izquierda y el kirchnerismo están en un piso histórico hoy de imagen y de poder, están mareados, no la veían venir y les está costando mucho regenerarse en términos de discurso y de referentes. Siguen tocando viejas campanas que ya no generan nada en la población, cuando hasta hace algunos años lo hacían, pero digo, seguir hablando a Macri le decían Macri, basura, usó la dictadura, y hacía mella en el gobierno. A Milei le dicen eso y a nadie le importa, digo. Y a los jóvenes hoy tampoco le importa que lo quieran enfrascar en una pelea de los 70. Hay una pulsión de Milei, sí, que me preocupa un poco, que es, por momentos no queda claro si le importa más el discurso que la reforma. Hay una pulsión en este tipo de líderes que no tienen claro si prefieren el discurso, quedarse con el discurso. Hay veces que no te puede quedar con las dos cosas. La ley base, que ahora quiero hacer un zoom en eso, es un claro ejemplo, ¿no? Hay veces que te quedas con el discurso y hay veces que puedes sacar la ley. Bueno, a mí me da la sensación que al principio, el primer Milei de las primeras semanas,
le importaba más lo narrativo que la realidad política, y creo que aprendió, por eso logramos sacar esta ley la semana pasada, que las reformas son tanto o más importantes. Y digo, hay ejemplos de los dos lados, y esto es una opinión personal, pero de líderes que han preferido más lo narrativo o han terminado siendo más conocidos por lo narrativo que por las reformas. Se me ocurre uno de izquierda que es Pepe Mujica. Afortunadamente, para mi gusto, insisto, esto es una opinión estrictamente personal, no pudo ser tan reformador, pero era la meca de la centroizquierda. Todos vinieron a sacarse fotos con el tipo, con los zapatos rotos, con el auto viejo. Y otro que fue la meca de la derecha fue Bolsonaro, que me parece que narrativamente fue muy importante. Toda la gente de derecha lo consideraba un líder discursivo y demás, pero después las reformas también se quedó medio en el lobby de las reformas. No pudo hacer ni la mitad de las cosas que tenía pensado hacer, y de hecho terminó perdiendo con Lula. Entonces creo que está esa tensión en Milei, que afortunadamente, al menos en el último tiempo, y probablemente por la influencia de su gabinete, que es un gabinete con excepciones, ¿no? Con gente que no viene de la política, como la canciller Diana Mondino, que es una persona que no viene de la política, pero después tiene gente que tiene mucho volumen político, y creo que lo está llevando por un camino un poco más pragmático en el sentido de cambiemos la realidad, no nos ocupemos solo de lo comunicacional. Milei es un presidente de la comunicación, llegó por ser una bestia comunicacional, y hay una tentación en los presidentes de seguir usando y abusando de la herramienta que lo llevó al poder. Y eso era una preocupación que yo veía, sobre todo en las primeras semanas. Me parecía que el tipo, estábamos a punto de votar una ley y mandaba un tuit completamente destructivo contra la gente que iba a votar la ley. Y yo decía, pará, hermano, pará, faltan 5 minutos para necesitar el voto de esa gente. Entonces, bueno, eso lo ha ido cambiando, y creo que esa es una de las razones por la cual podemos sacar la ley bases. Y permítanme parar ahí un segundo en la ley bases. La ley bases es el producto de un economista muy prestigioso, muy querido, se llama Federico Sturzenegger, que es un enfermo mental total, un obsesivo, que agarró y dijo, voy a ver todas las leyes que están vigentes en Argentina, y armó un digesto así, literalmente yo fui a su casa y estaban todos los papeles así, y dijo, las dividió entre las leyes que hay que derogar y las leyes que hay que modificar. Y a las leyes que hay que modificar, además les redactó la modificación. Es buenísimo porque para un diputado te dan todo el trabajo masticado, ¿no? Pero era una destrucción total de negociados, de arreglos corporativos, de leyes sin sentido. Era el nudo gordiano de todo lo que estaba mal en Argentina. Y lo puso a disposición del candidato que gane. Por supuesto, él era del PRO, entonces esperaba que ganemos, pero perdimos con todo éxito. Entonces lo llevó a disposición a Milei. Y Milei lo recibió súper entusiasmado, dijo, esto hay que sacarlo ya. Hay que aprovechar la ventana de oportunidad de este momento. Y apenas asumimos el 10 de diciembre, las autoridades ejecutivas y legislativas, seleccionó parte de eso, parte no todo, y lo mandó en una ley que se dio a llamar Ley Ómnibus, por ley colectivo, no sé si por la extensión, que tocaba todos los temas, que era un chino tratarlo en un mes y medio como teníamos, sin haber estado ni siquiera conformadas las comisiones del Congreso, pero bueno, y que fracasó, porque se presentó en el recinto, y cuando se votó en general, se votó afirmativo, pero cuando se empezó el tratamiento en particular, se empezó a empiojar la cuestión, y el gobierno decidió levantar el proyecto. Pero que abrió el debate, fue una cosa hermosa, se abrió un debate en Argentina en todos los ámbitos habidos y por haber, desde el derecho laboral hasta la minería, hasta en la cultura. Yo recién había asumido, yo soy nuevo en esto, recién había asumido el 10 de diciembre, y a los 2 días tenía gente que me estaba tocando la puerta de un despacho que yo todavía no tenía, o sea, que se estaba yendo el anterior y yo estaba entrando, y ya había cola de gente que te quería venir a decir que la cultura no sé qué, los del colegio de abogados que te decían, no, ¿cómo puede ser que vos te divorcies sin abogado? Los de farmacéuticos que te venían a decir que la nueva ley que habría más competencia era o sea, se vinieron todos los lobbies y todas las corporaciones pequeñas y grandes, todas juntas al Congreso.
A mí me pareció hermoso, fue súper estimulante. Pero bueno, finalmente la ley el 6 de febrero se levanta porque relato versus realidad, discurso versus reforma, no habían hecho el poroteo, digamos. ¿Qué es el poroteo? Es mínimamente contar las voluntades. Tengo un amigo político que dice, siempre que veo un micrófono habla, siempre que veo a un baño entra, y nunca vayas a una votación si no sabes cómo va a salir. Bueno, esto es así. Fuimos al Congreso sin haber hablado con los bloques, digamos, yo no soy parte del oficialismo, pero sin haber auditado quién iba a apoyar y quién no, sin haber hecho un mínimo poroteo, y la verdad es que íbamos a perder por goleada. Entonces decidieron levantar la ley. A partir de ahí hicieron política, empezaron a buscar consenso, a unar voluntades, y lamentablemente hay un trade-off entre intensidad de reformas y cantidad de gente que está dispuesta a apoyarla, y fuimos a una ley bases que votamos afirmativamente esta semana, en una sesión maratónica, mucho más modesta, muchísimo más modesta, de menor alcance respecto a temas, pero muy buena para Argentina, muy buena para Argentina, que crea incentivos para que el mercado energético haya más jugadores privados y con mejores condiciones, que tiene una reformita liberal, que no es la reforma liberal que me hubiera gustado, pero es una buena reforma liberal, que creo que va a generar un fogonazo de empleo importante, que es algo que Argentina necesita, que tiene el RIGI, que es un régimen para grandes inversiones, que va a hacer que se activen inversiones grandes en el país en breve, que tiene también algunas facultades, porque ahí está un problema político, algunas facultades delegadas al presidente. Lo cierto es que si uno lo ve en abstracto y dice esto no es bueno, esto se lleva medio de patada con lo que uno cree, lo cierto es que en Argentina se usan casi, consuetudinariamente se usan desde hace un montón, entonces tampoco son ni tan grandes, pues se han achicado mucho, ni son muy generales, son bastante específicas. Sí tiene muchas facultades para lo que tiene que ver con la administración pública, y creo que ahí van a ser un desastre en el buen sentido, creo que van a ser algo muy revolucionario, que pone sujeta a privatización a 9 empresas públicas. En febrero eran 40, ojalá hubiesen sido 40, ahora son 9, pero por lo menos son 9, digo, se aprobó que sean 9. Todavía falta el Senado, yo creo que en el Senado igual se va a aprobar las leyes. Pero entonces digo, se dio un paso muy importante para liberalizar el mercado, para fomentar, incluso en una recesión, a que haya más productividad y empleo, y para bajar costos del Estado. Tanto de empresas públicas, en muchos casos deficitarias, como de empleo público que pasa a disposición. Entonces fue un paso importante. Y además fue un paso importante porque mi ley necesitaba aprobar una ley. Este gobierno necesitaba aprobar una ley, cualquier ley. Pero necesitaba mostrar a inversores, al fondo, a la opinión pública, que no es ya solamente un economista que grita, que le da para adelante, sino que es un economista que grita, que le da para adelante, que tiene 40 diputados y que pudo sacar una ley en un Congreso de 257. Y eso se dio, modestamente, gracias al apoyo de mi partido, que cree en ese paquete de ley, porque de hecho lo hizo uno de los nuestros, pero además porque es parte de lo que creemos como partido, y que trabajamos codo a codo y votamos bien y convencimos a la opinión pública. Esto lo voy a decir en confianza, total, acá esto no lo ve nadie. Los diputados del oficialismo son bastante de vuelo gallinacio, digamos, en términos discursivos, en términos de calidad, pero porque es gente muy de nueva política, digamos, muy outsiders. Y la verdad que la ley la hemos defendido mejor y más nosotros desde el PRO que los propios diputados, con los cuales me llevo bárbaro, pero son chicos que todavía tienen miedo de hablar, tienen miedo de dar el debate incluso en el propio recinto. Así que logramos empujar algo que para mí va a ser un primer mojón, un primer hito de una Argentina que creo que va en el camino adecuado. Yo la verdad que estoy muy entusiasmado, lo cual es raro, porque yo soy un pesimista casi patológico, digamos. Así que cada tanto un macroeconomista me dice, bueno, ojo que quizá la recuperación se da más lento de lo que vos esperás, ojo que no va a ser una B corta, ojo que puede ser una U, pero yo estoy muy entusiasmado con lo que pasa en Argentina. Veo mucho interés por Argentina, suelo viajar bastante y veo mucho interés. Es verdad, hay un interés que está anclado en lo bizarro del personaje,
Pero también veo un interés en que en Argentina, por primera vez, hay una convicción firme de un sentido. Nosotros, de nuevo, con el presidente Macri, que creo que hizo muchas cosas bien, le teníamos mucho miedo a las restricciones. Milei tiene algo en lo que yo me siento identificado, pero que me parece su principal virtud. Después, si quieren, hablamos de sus defectos. Yo tampoco soy mileísta, ni mucho menos, pero tiene para mí algo que es una virtud que él, y lo dijo en su discurso de apertura de sesión del Congreso, que recomiendo escucharlo, pues ese sí fue un buen discurso. Él dijo, mirá, yo vengo a hacer lo que considero correcto, en materia económica, en materia política, y si me va mal, y si me tengo que ir mañana, me voy mañana. Y eso en Argentina, o sea, ustedes seguramente en la universidad han visto teoría de los juegos, ¿no? Argentina es como un chicken game. ¿Y cuál es la mejor estrategia para un chicken game? Bueno, mostrarle al otro que vos arrancaste el volante del auto y lo tiraste por la ventana y ya está. No podés doblar. No vas a doblar, no podés doblar. Y eso es lo que está haciendo Milei. Y la verdad que a mí eso me entusiasma y me siento bastante identificado. Yo me metí en esto porque quería hacer las reformas. Yo no estaba en mis planes ser diputado de la Nación, pero cuando vi que había un plan concreto de hacer reformas en el Congreso, digo, yo quiero estar en ese Congreso, yo quiero estar ahí, yo quiero ser de los que levanten la mano a la reforma laboral, a las privatizaciones. Yo digo, esto suena un poco tonto, y probablemente, o sea, yo me emocioné un poco cuando voté que haya empresas que son deficitarias y que son nido de la política que estén sujetas a privatización. Si se llegan a privatizar, yo voy a salir a festejar la plaza como si fuese un gol de Boca. Entonces digo, yo quería estar en ese congreso y estoy muy satisfecho. Esto recién empieza. Yo creo que lo que logramos esta semana es el inicio de una discusión, no la clausura. Por eso, que no hayan sido todas las reformas que me hubieran gustado, no me genera la ansiedad que me generaría de otra manera. Pero bueno, nada, esto es un pantallazo de cómo estamos, de lo que estoy haciendo yo. Estoy a lo que pregunten lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy entretenida, muy didáctica, aparte pasamos en 40 minutos por 30 años de historia argentina. Y quiero dejar abiertas las preguntas por si alguien quiere comenzar a interpelar al diputado, ¿no es cierto? Sobre la situación actual, sobre el proceso que ha visto. Y como veo tan entusiasmado, Cristian, le voy a dar a él la palabra inmediatamente. Qué miedo. Gracias, Alejandro, por estar aquí. A ver, yo voy a hacer una pregunta un poquito más técnica, económica. Una es la marcha del ajuste fiscal, que todos los números dicen que va bien, pero hay una duda sobre el tema cambiario. Y esa duda en Chile es muy sensible porque nosotros vivimos, acuérdate que nosotros a fines de la década del 70 fijamos el tipo de cambio como instrumento, alguien diría que no, pero esto es discutible, pero como un importante instrumento para parar la inflación. Entonces hay cierta gente bastante experta que cree que lo que están cayendo en la tentación de hacer lo mismo en Argentina. Entonces, ahí hay una pregunta, y eso es clave desde la perspectiva del trade-off, privilegiar inflación versus reactivación, porque como tú muy bien decías, el tema del ajuste en algún momento va a empezar a pagar los costos políticos. Y aquí agrego mi impresión es que la potencia de reactivación que tiene Argentina es inmensa. Y bueno, ¿para qué decir el ejemplo de la agricultura? Entonces, complemento la pregunta del tipo de cambio con el tema de las señales para reactivar. Eso se está notando, porque si eso fuera así, sanamente también ayuda al tipo de cambio, porque obviamente lo que va a ocurrir es que se va a parar la devaluación y ¿te fijas? Entonces va en la línea correcta. Pero en el paquete, en esa ley de base que te emociona, ¿qué cosas hay desde la perspectiva de mover a los animal spirits? Porque está bien, te emocionas con la privatización, en esta sala habríamos algunos pocos que también nos emocionaríamos, pero eso no es una buena señal,
Pero esa no es la clave desde el punto de vista de mover a los animal spirits. Siempre. ¿Qué hay en materia de retorno, en materia de confianza, de estabilidad? ¿Hay algo en materia de apertura? Ustedes están amarrados con el Mercosur, que significa enfrentarse con Brasil. ¿Qué es lo que hay desde la perspectiva de mover animal spirits? Bien, gracias. Mira, cuando hablo de que cada tanto me cae una gota de pesimismo, va por ahí. Yo, sin ser economista, trabajo todo el tiempo con economistas y hoy está la biblioteca media dividida, ¿no? Tenés muy buenos economistas de probos y de nuestra visión ideológica, o sea, que quieren que al gobierno le vaya bien de verdad, que están entusiasmados, y otros que te dicen, che, primer error del gobierno de Milei, ¿por qué no liberó el tipo de cambio de entrada? Bueno, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba? Quizás se desmadraba todo, quizás no. Pero es cierto que nosotros tenemos además, tenemos el cepo cambiario. ¿Y va a ser más fácil levantarlo más adelante? No lo sabemos. ¿De dónde va a venir la reactivación si viene? ¿De dónde va a venir? ¿De una super cosecha, que además hay buenas perspectivas que se dé? Bueno, ¿alcanza para la super reactivación? No lo sé. En la ley hay cositas que mejoran el entusiasmo del animal spirit. Digo, el RIGI es una de esas, es un régimen de grandes inversiones. Yo digo, ya conozco gente que está dispuesta a ponerlas, son para inversiones de más de 200 millones de dólares, que te generan unos beneficios fiscales y unas condiciones de lo que debería ser Argentina, digamos, pero para grandes inversiones. Eso, ya hay inversiones comprometidas muy importantes y sobre todo a nivel federal, porque no son en las provincias del interior del país. Hay un alivio impositivo en bienes personales, sobre todo. Eso pretende generar un pequeño shock de producción. Y hay muchas mejores condiciones laborales para tomar empleo, muy superiores. Ahora, ¿con eso alcanza? Bueno, yo tengo algunos economistas que me están diciendo que no, que están muy preocupados, que creen que ya en Argentina a las señales del famoso atraso cambiario se empiezan a ver, que nos podemos haber enamorado de patear esto para adelante, que si bien no estamos emitiendo, estamos creando con los BOPREAL. Los BOPREAL son unos bonos que se le pagan a los importadores que deben dólares, digamos, es una forma de patearle los dólares para adelante. Cristina habló hace poquito y dijo, yo ya no escucho a Cristina, pero dijo algo que es verdad, digo, sí, cualquiera logra el déficit cero dejando de pagar un montón de cosas, ¿no? Entre ellos la deuda a los importadores, que se está haciendo preocupante. Entonces, sin caer en el pesimismo es algo que me empieza a llamar la atención. Sobre todo porque, de nuevo, lo dicen economistas que son muy pro Milei. Por ejemplo, no sé, el doctor Cavallo. Empieza a decir, che, ojo con esto. Ojo con esto. O el propio Ricardo López Murphy. Ojo con esto. Elijo pensar que el cambio de expectativas va a hacer que podamos salir de esto y que vamos a poder liberar el cepo lo antes posible. Milei dice que lo piensa hacer entre julio y agosto. Esperemos que sea así, pero sí, es una cuestión. Y me parece que la reactivación, por eso lo dije hace un ratito, me parece que la recesión que estamos viviendo va a ser más larga de lo esperado. Y espero que aguante la política. Creo que va a aguantar la política por lo que dije antes, pero sí, estamos viviendo... Y déjame una cosita más que dijiste. Esa es otra materia pendiente, lo del Mercosur. Ahí he tenido charlas con Diana, la voy a haber hecho la semana que viene. Ahí no está claro, todavía no han dado una hoja de ruta muy clara de qué es lo que queremos hacer en materia de comercio exterior. Es decir, queremos seguir atados a ese engendro. Bueno, no quiero ser muy crítico del Mercosur, pero me parece que dificulta más de lo que sirve, digamos. Esas son dos cuotas pendientes. Y lo de la reactivación vamos a verlo. Yo creo que al final del día las expectativas van a hacer que... Lo que pasa es que con Macri nos quemamos diciendo que iba a haber una lluvia de inversiones por solo efecto de expectativas. El famoso segundo semestre no fue mal, nunca vinieron esas inversiones, nunca llegaron a apaciguar la economía argentina, entonces uno no lo quiere decir, pero yo firmemente creo que sí, creo que va a haber, no sé si una lluvia de inversiones, pero por lo menos una llovizna de inversiones bastante grande que van a ayudar a que
quizá no sea la B corta de la que habla Milei. Milei habla de una B corta, pero sí a que después de un rebote fuerte, pero sí a que después de un tiempo de recesión podamos salir. Alejandro, oye, una cosa te iba a preguntar. Yo creo que hasta ahora, ¿van 3 meses del gobierno? ¿3 meses? Sí, 4. Ya. Como la gran lección para la centroderecha chilena, y quizás para otras centroderechas del mundo, digamos, es que cuando tú llegas al gobierno, tienes que tratar de hacer todo al tiro, decimos en Chile. O sea, todo en el momento de máximo poder del gobierno, mandar una ley como la ley de base o la ley ómnibus. Eso es lo que nosotros no hemos hecho. Nosotros participamos en el gobierno de Sebastián Piñera, Cristian participó en los dos, yo en el primero, digamos, pero uno siempre llega al gobierno y después dice, bueno, podemos hacer las cosas, pero al final después no salen porque la popularidad del gobierno va cambiando, suceden otras cosas, estallido social en Chile, terremoto en el gobierno 1, etc. Entonces, en el fondo, yo me doy cuenta por lo que tú dices que esto casi fue una casualidad, en el sentido de que pues yo pensaba, bueno, mi ley tenía todo hecho, todo listo, tenía la ley preparada. En absoluto. Tú dices que no, que llegó como, bueno, ya con la narrativa, pero después veremos qué hacemos, y que estaba este economista que tenía todo esto hecho. Pero eso fue finalmente la clave. Entonces, ¿qué piensas tú de, porque si yo miro en retrospectiva, el gobierno de Macri o el gobierno de Piñera, se debió haber hecho algo así. O sea, se debió los primeros meses de gobierno haber hecho una especie de ladrillo de todas las cosas que hay que cambiar en Chile. Y que son muchas las que hay que cambiar. O sea, por ejemplo, en Chile, toda la ley laboral del sector público, la inamovilidad, o la inamovilidad de los profesores, o que no se pueden crear colegios, o los permisos que se han ido acumulando y que un proyecto minero se demora 10 años. O sea, en el fondo está llegar y mandar un proyecto al tiro, digamos. ¿Tú qué piensas? Mira hoy día esto. Por ejemplo, Macri debió haber hecho algo así, o los tiempos son distintos, pero en el fondo una ley de ese tipo obviamente te abre todos los frentes, como decías tú. Porque empieza a discutir de todo. ¿Pero vale la pena? Parece que sí, ¿o no? Bueno, creo que era Maquiavelo el que decía el mal todo junto y el bien administrarlo en plazos. Sí, a veces uno se exonera al PRO. Yo no soy quien para exonerar a Piñera, porque ustedes son los que viven acá, pero a mí me gusta el gobierno que hizo, le reconozco muchas cosas positivas. Ahora uno a veces dice, bueno, ok, capaz que si íbamos por el lado de Milei, durábamos 2 meses. Eso también es una posibilidad, digamos. No quiero ser irrespetuoso con la realidad chilena, pero acá por un aumento del boleto terminaron prendiendo fuego el país. Entonces digo, no sé si hacían algo un poco más urticante que hubiera pasado. Pero sí es interesante en el caso de Milei, que es como medio, voy a tergiversar la ley de 6, es como que él busca que su oferta política cree su propia demanda. O sea, él empuja para tratar al mismo tiempo de hacer la reforma y convencer a la gente que es por ahí. Y al mismo tiempo le dice, si ustedes no quieren ir por ahí, es porque no la están viendo. Él se muestra con tal convencimiento de por dónde va. Pero que en primer lugar es atractivo ya de por sí. Porque ya cuando un tipo tan convencido, ya de por sí te llama un poco la atención. Y después de nuevo, tira el volante por la ventana. Entonces, a ver, la izquierda, por ejemplo, en Argentina. Cuando ve un tipo tan convencido, ¿hasta dónde puede llegar? Digo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a las calles? Bueno, lo intentan, digamos, y no pasa nada. Porque también la gente le tomó el tiempo a ese tipo de manifestaciones en Argentina. En Argentina, de nuevo, porque pasó el 2001, por lo que sea, es como que hay un hastío también con eso. Hoy no deja de haber manifestaciones sociales. Me lo preguntaba el periodista ayer, el de La Tercera. ¿Cómo está la cuestión de la manifestación? Mirá, todo el tiempo hay. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. Y la verdad no pasa nada. Salieron 1 millón de personas el otro día por lo de las universidades, y a la semana siguiente votamos una ley que completamente contraria a la izquierda, digamos. Y no pasó nada. Pero no pasó nada. Y hoy a las manifestaciones sociales, con el protocolo de Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, que fue candidata a presidente por mi partido, las manifestaciones sociales se hacen dentro de un contorno de legalidad, se suben a la vereda, no me cortan la calle, nadie con palos ni nada por el estilo,
Y está funcionando bastante bien. El 6 de febrero, con la primera ley bases, se armó una linda horda de orcos y cosas que pasó. A mí me quisieron pegar, un pobre muchacho me quiso pegar una trompada, pero entonces digo, es como que han perdido legitimidad también. Nunca la tuvieron electoralmente. En el Congreso tenemos 4 troscos, que son los que más hablan, están todo el tiempo pidiendo cuestiones de privilegio y hablan y hablan y hablan, pero nunca tuvieron legitimidad electoral. Y ahora la verdad que lo que hacen en las calles digo, a los jóvenes no les generas nada, les cuesta encadenar. Nosotros tenemos el principal teórico del populismo en Argentina, que se llama Ernesto Laclau, un tipo extremadamente inteligente. Y decía, bueno, ¿no? Hay que encadenar demandas equivalenciales, ¿viste cómo hablan los posmodernos? Todo engolado, ¿no? Demandas equivalenciales a través de eso, y al final el que encadena todo eso es un líder que logra que demandas muy raras, yo quiero seguridad, yo quiero que baje la inflación, etc. Bueno, hoy no hay nadie que aúne todas esas demandas. Entonces como que no está pasando. De nuevo, Milei está corriendo solo en el ring. No hay que dormirse, porque mañana te aparece otro, te aparece un outsider de otro lado que no viste venir como no viste venir a Milei. Pero yo no me pondría el cilicio respecto de qué debimos hacer. Eran otros tiempos también. El presidente Piñera, que en paz descanse, el presidente Macri, era otro tipo de líderes. Otro tipo de líderes, con otro tipo de retórica, con otro tipo de preparación, con otro paladar civilizatorio también. A ver, a mí yo prefiero un presidente que guarde las formas. Para mí las formas son parte del fondo. Yo soy liberal, yo creo que las formas son parte. La forma republicana, la forma del trato al prójimo, son parte de las reglas del juego. Son reglas de juego también al estilo de Douglas North, digamos. Entonces yo prefiero ese tipo de líderes. Ahora, es verdad que hoy la sociedad política cambió mucho. No voy a decir nada nuevo, voy a decir lugares comunes, pero digo, los chicos ya no ven los programas de televisión no tienen rating, donde vas vestido con corbata y te sentás y hablás y discutís, eso lo ve nadie, no tiene rating. No tiene rating en Argentina, pero tampoco debe tener tanto rating en Chile ni en otros países. Los chicos se educan con streamers, que es como es el hombre de Cromañón de la civilización, ¿no? Hablan un protolenguaje que ni se entiende. Entonces es lógico también que empiece a haber referentes políticos. Creo que Milei entendió el lenguaje comunicacional de un sector de la población, le robó los chicos a la izquierda, le robó los chicos a los padres de izquierda. Se los robó, muchachos. Pero hijos de padres peronistas de toda la vida. No, yo lo voto a Milei. Hijos de padres de trotskistas, yo lo voto a Milei. Se los robó. De nuevo, es un fenómeno más. Tampoco es que, digo, y tampoco es el único outsider. Podríamos hablar de los outsiders en la política y analizar un montón de cosas. Pero, a ver, a mí me hubiera gustado, te voy a hablar de Macri, no de Piñera. A mí me hubiera gustado más audacia en nuestro sentido, en nuestro gobierno, sin tanto temor a irnos al día siguiente, que era una posibilidad, pero un poquito más de audacia. Me hubiera gustado morir con las botas más puestas, digamos, con la nuestra. Morir un poco más con la nuestra. Creo que cedimos demasiado a gente que nunca nos iba a votar. Simbólicamente, digo. Inauguramos una estatua de Perón, no me acuerdo en dónde. Y decía, ¿para qué? Si no te van a votar. ¿Para qué? Hicimos gesto a la izquierda, aumentamos la asignación universal por hijo, pero no solo la aumentamos, nos jactamos de haberla aumentado, nos felicitamos de haber ampliado el welfare state, de dar subsidios al desempleo. ¿Cómo te vas a felicitar por cubrir más subsidios a desempleo? Tenés que estar mal por eso. Y le dimos poca atención a la llamada batalla cultural, que es un concepto que es peligroso, porque al final del día ahí adentro hay de todo, hay de terraplanistas a cualquier cosa, ¿no? Pero le dimos poca atención a eso. Mientras combatíamos fuerte la inseguridad, producíamos series y películas donde los policías eran todos unos tránsfugas y los delincuentes eran todos héroes. Le prestamos muy poca atención a eso, que fue el camino opuesto de Milei. Milei fue solamente cultura, solamente discurso, solamente cultura, solamente discurso, y ahora está viendo cómo hace para gobernar, y lo que vos decís es así. Él llegó al gobierno sin saber ni quién iba a ser su gabinete, ni qué tenía para presentar en el Congreso. Hay una dosis de accidente que mejor no analizarla porque me asusta cuando me pongo a pensar. Sí.
¿Qué tal? ¿Cuáles son las ropas para tu partido, para el PRO, en la relación con el mundo de Milei? Porque él depende bastante para su... Gracias. Él depende bastante para sus reformas de los votos de ustedes, y ya lo vimos esta semana. Pero ustedes no van a estar disponibles para cualquier cosa ahí. Entonces, ¿hay algún tipo de frontera que ustedes no estén dispuestos a traspasar en la que acometa, digamos, Milei? Y una segunda pregunta que es más difícil probablemente de responder es, ustedes son un pueblo de poca paciencia. Es decir, el argentino se aburre pronto. Y por lo tanto, ¿cuál es el deadline que tú, al menos con tu mirada y conocimiento de la realidad política y de la sociedad argentina, le ves al proceso? Es decir, si los resultados no empiezan a acompañar a Milei, ¿a partir de cuándo la cosa se va a complicar? Excelente pregunta, las dos muy desafiantes, sobre todo la segunda. Empiezo con la primera. El PRO hoy está en un desafío muy importante, incluso por su subsistencia, digamos. No es que va a desaparecer, pero porque no tenga un rol que cumplir. Porque no tenga un rol que cumplir. Eso puede ser un gran problema. Vos tenés un problema de referentes. Hoy tenés por un lado al expresidente Mauricio Macri, que asume formalmente la presidencia del PRO este miércoles. Y por el otro lado tenés a Patricia Bullrich, que fue la última candidata a presidente que tuvimos, que actualmente es ministra de Seguridad de este gobierno, y que se siente muy afín con casi solaparlo y que seamos la misma cosa. Macri no está tan distante de eso, no cree que haya que fusionarse, sí cree que hay que hacer una coalición electoral de cara al año que viene. La idea de Macri me parece que es sensata en eso. Él dice, si nosotros hacemos una coalición electoral, yendo juntos en los distritos donde ambos tenemos candidatos, o yendo con una lista única donde exista uno de los dos partidos solamente, podemos lograr una mayoría tal en el Congreso de que reducimos a su mínima expresión a la izquierda del kirchnerismo, y ahí sí sacamos las reformas, las sacamos como si fueran pizzas, digamos. O sea, hacemos todo lo que hay que hacer en el Congreso post-2025. El PRO tiene un espectro ideológico amplio, más amplio que el que a mí me gustaría, por supuesto, pero amplio, que va desde una visión de centro-izquierdish, más con Horacio Rodríguez Larreta, el ex alcalde de la ciudad de Buenos Aires, a una visión más centro-derecha, con Patricia y Mauricio, que hoy estarían en el mismo lugar. Y en el medio tenés un abanico de dirigentes muy anclados a la realidad de la región o de la provincia que se trate, porque el PRO tiene, hoy, Junto por el Cambio, tiene 3 gobernadores y tiene intendentes, senadores. Por eso tampoco tendría sentido fusionarse con Milei. Paréntesis. Todo lo que está haciendo Milei, yo paso, lo está haciendo con 3 intendentes de poblaciones de 10.000 habitantes, con 0 gobernadores, en un país federal como en Argentina, donde los gobernadores pesan mucho. Entonces, el PRO tiene el desafío, primero, para mi gusto, de qué rol va a cumplir. ¿Quiénes somos? ¿Qué ofrecemos? Yo tengo mi visión de qué debería ser el PRO, que se la digo a todos los que puedo, y todavía no he prosperado, digamos, pero yo veo 2 tipos de avión en la pista, ambos con un solo motor. El republicanismo con mucha desconfianza sobre la economía del mercado, que es la Unión Cívica Radical o la coalición cívica de Elisa Carrió, y un fundamentalismo ortodoxo económico liberal, pero con desconfianza de las formas republicanas, como es el partido del presidente Milei. Digo, economía de mercado, el republicanismo más o menos, vamos a ver. Entonces el PRO debería ser para mí un avión que tenga las dos turbinas. Deberíamos ser fundamentalistas de la república, de la democracia y del mercado. Eso debería ser el PRO para mi gusto. Ahora, no es una opinión unívoca dentro del partido, y eso me lleva a esta parte que vos preguntás. Bueno, ¿cuál es el límite? Y depende. Para muchos, por ejemplo, nosotros tenemos que salir a resistirnos a la licuación que están sufriendo los jubilados. ¿Por qué? Y te dicen, bueno, porque ahí está nuestra base electoral. El PRO es un partido al que vota mucha gente de tercera edad, que está siendo brutalmente licuada. Entre paréntesis, también está siendo brutalmente licuada porque en Argentina existe algo que eliminamos esta semana en el Congreso, que son las moratorias jubilatorias.
¿Esto qué significa? Que te jubilás sin aportes o sin los aportes necesarios. En Argentina, el año pasado se jubilaron 400.000 personas. ¿Saben cuánto era el promedio de años de aporte que tenían esas 400.000 personas? 4. O sea, jubilamos a 400.000 personas el año pasado con un promedio de 4 años de aporte nada más. Entonces, un sistema que ya de por sí está quebrado, que ya es un desafío en todo el mundo ver cómo hacemos con la pirámide y demás, en Argentina ya es un plan social más que una jubilación que sale de los aportes de los que sí aportaron. Entonces hay muchos del PRO que dicen, bueno, ese tiene que ser nuestro non plus ultra. Con los jubilados no. Otros como yo te dicen, no, mirá, nosotros tendríamos que estar corriendo a Milei por liberalismo económico, decirle, no, presidente, hay que bajar los impuestos, hay que bajar más los impuestos. Y la reactivación tiene que venir de una baja, por ejemplo, esa es mi opinión, pero otros te dicen, depende, digamos, vos tenés un abanico ahí. Hoy la visión más centro-derecha es predominante porque tiene los dos referentes más importantes son de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El ala Horacio Rodríguez Larreta está, lo mal que le fue en las elecciones, que quedó golpeada. Así que hoy el PRO está en un desafío. Yo, insisto, me preocupa que deje de existir porque no tengo un rol que cumplir. Me preocupa que deje de existir porque no tengo un rol que cumplir. Yo creo que el PRO tiene que existir, es bueno para el país que exista el PRO, o un partido análogo al PRO. Tampoco es bueno, digamos, y te he hablado bien del gobierno, tampoco me gustaría que este gobierno tenga tanto poder partidocrático, porque nunca es bueno que nadie concentre tanto poder. La segunda pregunta es muy difícil de contestar, es la pregunta en Argentina. Hoy casi todos los programas de televisión están discutiendo esto. Primero, ¿cómo es que la gente aguanta? Y segundo, esto que vos decís, ¿y hasta cuándo aguanta? Porque lo que estamos viendo es bien raro, ¿eh? De nuevo, la gente está sufriendo, la gente la está pasando mal, la gente no la alcanza, pero también es cierto que ve que ya empieza a haber algo parecido a una estabilidad de precios, parecido. Va al supermercado y no está toda la semana la leche un poquito más cara, el pan un poquito más caro. Están dentro de un rango de precios bastante... que incluso pasó algo que nunca había pasado en los últimos años, que algunos precios bajaron. Eso se empezó en Argentina, está como... Entonces, no estamos bancando la recesión, no estamos bancando el no saber qué va a pasar, como dice la roulette. Ahora, ¿hasta cuándo? No lo sé. Si tuviera esa fórmula, te imaginas que estaría vendiéndola con consultoría por ahí. Pero digo, creo que va a depender mucho, no solo de las demandas, sino de quién las encabece. Y en eso no creo que los argentinos seamos distintos a otros. No alcanza con la insatisfacción social si no hay alguien que convierta eso en una demanda política. Y hoy el principal activo de Milei es que es el único actor en el escenario. No es para dormirse en eso, no hay que subestimar a la emergencia de nuevos outsiders, ¿viste? Todo puede pasar. Pero hoy esa es la gran ventaja. Entonces, el humor social hoy aguanta porque ve que la inflación está bajando, porque siente que este sufrimiento es útil. Eso lo dijo de una manera buenísima Cayetano Álvarez Toledo, y siempre lo quiero citar y no me acuerdo cómo lo dijo. Pero la gente está percibiendo que está haciendo un sacrificio útil, a diferencia de otras veces. Ve una perspectiva. Y después porque Milei la verdad que logra estas cosas, y esto sí está mal, digamos, por supuesto es una mentira, pero logra instalarla, que es el outsider que logra mostrar. Él habla de los políticos como son algo que están allá. Pero es buenísimo. El tipo dice, no, porque los políticos, a diferencia de mí, los políticos, y vos decís, flaco, pará, sos presidente de la nación, si vos no sos político, yo soy menos que vos, claro, yo estoy hace 15 minutos, entonces yo soy menos... Entonces, él al hablar de los políticos por un lado y él por el otro, se granjea una cercanía con la sociedad que hace que aguante. O sea, hoy la gente está más enojada con los diputados que con el presidente. Incluso con los diputados que hace 15 minutos que estamos. Entonces, eso está mal, eso es populismo puro y duro, no me gusta, pero da resultados. O sea, en términos descriptivos, te digo, es una de las variables por la cual está resistiendo la mecha. Igual a no dormirse porque la mecha un día se acorta y vuela todo por el aire. Alejandro, Sí. una pregunta. Tú mencionaste en tu interesante charla que en Argentina nadie le hablaba a los jóvenes, que la política Sí. no le hablaba a los jóvenes y que Milei le habla a los jóvenes. Y nos hemos referido aquí a
las formas en que Milei le habló a los jóvenes, que entendió los canales en que los jóvenes hoy día se comunican, transmiten, pero quisiera creer que es más que las formas, ¿no es cierto? Y que Milei caló con un discurso hacia los jóvenes que puede resultar muy interesante para Chile conocerlo, porque aquí yo diría que aquí la política sí le habla a los jóvenes, lo que pasa es que ha habido como un solo discurso que le habla a los jóvenes. Y más allá de las situaciones que a lo mejor nos diferencian en términos económicos y de lo más fácil que puede resultar estando a lo mejor en el suelo, hablarle a los jóvenes y hacer algunas promesas, pero hoy día la situación de Chile también es compleja económicamente. ¿Cómo la política le puede hablar a los jóvenes en la forma y en el fondo? Sí, buena pregunta. Primero hay una cuestión de la forma. Ahora voy a lo segundo que es más interesante. Pero primero hay una cuestión de las formas que cuando uno es joven le llama la atención cosas disruptivas. Yo siempre digo lo mismo. Yo a los 15 años leí un libro, que fue el primer libro de liberalismo que leí, que era un libro de Álvaro Vargas Llosa, Plinio Puleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner, que se llamaba El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que era un libro que hacía sorna de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y otras cosas, pero que en la tapa decía idiota, así bien grande. Entonces yo dije, un libro que es idiota en la tapa, vamos a leerlo, a ver qué. O sea, me llamó la atención eso. A los jóvenes les llaman la atención esa cosa soez, grandilocuente y demás. El pelo de Milei, la forma en la que se enojaba y demás. Pero más allá de eso, que además yo no aconsejo eso, porque no son formas que a mí me gusten, creo que sí dio en la tecla Milei. Milei le explica a la gente y a los jóvenes. Y se toma el tiempo de explicar. Yo no sé si es un buen profesor o si explica bien. A mí, por momentos, me parece que no. Hay cosas que sí. Pero sí es cierto que él cree mucho en explicar. A veces se va a razón afuera del recipiente. Pero cree mucho en explicar y se da mucho tiempo en explicar. Y yo creo que muchos jóvenes valoran que él les ha intentado explicar las cosas. Le entiendo explicar las cosas. Y yo lo he visto hablar horas con jóvenes, con sus libros, los jóvenes no lo entienden, porque son libros llenos de fórmulas, pero él igual va y explica con pasión y empieza. Fue a la cena de la Fundación Libertad que organizamos hace 10 días. Después empezó a hablar de teoría monetaria, pero teoría monetaria 101. Empezó a hablar de la sal. En una cena con empresarios. Estuvo 45 minutos hablando de una pasión. Yo creo que esa pasión ha sido una variable importante. Él le contagia esa pasión. Pero además, digo, creo que los jóvenes, y bueno, vamos, esto es una casa académica, así que ustedes se dedican a eso, así que los felicito por eso, pero creo que los jóvenes se sienten muy bien cuando alguien los respeta lo suficiente como para explicarle algo, no le está bajando línea. Después sí, tiene sus discursos simplificados, sus eslóganes, sus cosas, pero siempre ha intentado explicar. Ha ido programas completamente superficiales, se ha puesto a hablar de teoría monetaria. Y eso que en los papeles digo, no debería funcionar. Bueno, ha funcionado. Bueno, porque mucha gente lo interpretó así, como un tipo que nos está tratando de explicar una visión alternativa de las que tenemos, pero nos la está tratando de explicar. No nos está tratando de regurgitar la información y subestimarnos intelectualmente, sino que nos lo está tratando de explicar. Desde mi visión o de los jóvenes que yo he visto, hay muchos que les ha gustado eso. Lo han visto como un profesor que les viene a explicar. Y eso me parece que ha sido bien recibido. Y después está el personaje. Después está el personaje que, bueno, yo no aconsejaría a nadie que trate de emular ese personaje. Primero porque emularlo no sale. Yo lo conozco a Milei hace mucho tiempo, tuve mis momentos que éramos más o menos amigos, el momento que yo pasé a ser una basura comunista, no sé qué, y el momento en el que nos reconciliamos y así, porque les decía, no hay nada de Milei que sea ficticio, ¿eh? O sea, no hay nada impostado, no hay nada. El tipo es todo lo que ven, y eso también es algo valorable. No solo en los jóvenes, en la política en general. Hoy la autenticidad garpa, paga. No importa cómo, no importan los rasgos, pero que te vean auténtico. Creo que también la gente se cansó un poco de esto del político que va con el CM, que va haciendo historia todo el tiempo, que se muestra de una manera o de otra. Y el tipo es bastante auténtico, o sea, todo lo que ven es así. Es un tipo que está con los perros. Yo cuando lo conocí, decía, che, vamos a tomar una cerveza. No, a la noche estoy con los perros. Sos estúpido, boludo. Usted tiene un sábado a la noche. Yo a la noche estoy con mis perros. Y no era ni siquiera influencer en esa época. Y el tipo le gusta estar con los perros y le habla a los perros y tiene conversaciones con los perros. Y bueno, está bien, le gusta eso, qué sé yo. Entonces no cambió y se vestía así, se viste raro, como si tuviera 2 camperas nada más en todo el club. Y tiene esas relaciones con muy poquita gente y se enoja por todo.
Yo la primera discusión que tuve con él fue por ópera. Pero literalmente, porque justo se veía una ópera, no sé qué, digo, no, voy a ir a ver a tal, no me acuerdo, era en Rosario, en el Mozarteum de Rosario. ¿Cómo vas a ver a esa que canta horrible? No, no podés, esa no canta ópera. Y se me puso a gritar. ¿Pero por qué me estás gritando? Le digo, estamos discutiendo por ópera, ¿o realmente está pasando esto? Le digo, no, me dice, yo soy apasionado en todos los temas. Un tipo raro, que es de Boca, pero cuando no le gusta el técnico deja de ser de Boca. Decís, ¿qué tipo de hincha de Boca sos? ¿No? Bueno, entonces así, que no toma alcohol. Bueno, eso para algunos estará bien, para mí está mal. Pero digo, no toma alcohol, no sale de noche. Es un tipo especial. Entonces, la autenticidad creo que los jóvenes la valoran mucho en una época también donde los políticos ya se le ven los hilos a todo lo que hacemos, digo. Es demasiado armado todo, demasiado artificial. Yo creo que eso ha sido un activo para él. Bueno, con esta última pregunta, gracias Natalia, gracias Cristian, gracias Joaquín, todos los que preguntaron. Pero vamos a tener por hora de sala, vamos a tener que dejarlo hasta acá. Ok. Pero ahora los vamos a invitar a todos a tomar un café y Alejandro, como es tan simpático, lo pueden interrumpir ahí mientras intenta comer algo para esto. Así que a nombre de Faro UD, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.